Bueno, continuamos con esta segunda parte de la asignatura Análisis de algoritmos. Acabamos de revisar la complejidad del método Radix en sus dos versiones. Ahora vamos a empezar a analizar. Yo les había enviado desde la semana pasada este método para que lo analizaran y me comentaran más o menos. Este no es un método hecho por mí, a pesar de que ahí dice que autor yo, pero es porque generé la clase, pero el método es descargado de internet. En internet está por todos lados implementado. El famoso algoritmo del Gipsor. Aquí lo llamaron únicamente SOR, pero deberíamos llamarlo al menos HSOR. Vamos a correrlo primero que todo. HSOR, digamos que así al menos para identificarlo. Ahora vamos aquí y vamos a pedir que ordene que con HSOR, es que Gipsor no está incluido dentro de los... la clase no está incluida todavía acá. Voy a incluirla manualmente porque no sé por cuál es la razón que no me permitió incluirla automáticamente. Entonces, que incluya de la clase Gipsor. Pero, ¿qué pasó ahí? Que se metió el Radix. De la clase Gipsor. El método clase Gipsor. Vamos a buscar la clase Gipsor. ¿Será que no tiene el nombre del paquete arriba? Sí, ahí está. No me reconoce el método. Voy a ponerlo de todas maneras a ver si es que... Lo que ocurre es que aquí se me fue el nombre de la clase. Cuando algo voy a deshacer porque se me fue todo esto. Aquí le voy a decir que el método Gipsor de la clase que se llama Gipsor, el método no lo reconoce, pero se lo voy a poner así. No sé por qué no lo reconoce. Paquete, met, ordenamiento. Aquí en Gipsor le dije que la clase se llama Gipsor y que esté dentro de ese paquete. Voy a ponerlo de tipo estático para que me lo reconozca y no tener que crear objetos. Método de clase. Sino que como es de clase, ahora a este Gips toca ponerlo de clase. Y ahora aquí está diciendo heap que vuelve de tipo void. Es que aquí era pública. Hoy ya lo tenía, lo que no tenía era el público. Listo. Ahora sí creo que debe reconocerlo. Ya lo reconoció. Le estoy pidiendo que haga lo mismo que en todos, que ordene, pero esta vez con el método HSOR. ¿HSOR quién es? HSOR es el método de ordenamiento heap. Ejecutémoslo. Está dando un error en la 50 HSOR, en la 35 de
de métodos de ordenamiento, o sea, cuando se llama hsor, viene acá y en la línea 50, pero en la 50 no hay nada, ni siquiera, da un error. ¿Cuál será el error? Eh, el hsor, como les digo, este método lo descargué de internet, vamos a hacerle seguimiento a ver qué es lo que hace. Pues yo sé qué hace, pero me refiero a qué está haciendo de error. Empieza a crear el heap y al llamar a heap sí dice que en la 50, pero es que en la 50 declaró la variable, pone R o pone L. Yo no veo realmente por qué va de error ahí. Vamos a ejecutarlo otra vez. Voy a ejecutarlo con unos valores. Realmente tampoco importa los valores que debiera tener, pero voy a ejecutarlo con otros valores para mirar si el tipo de números puede influenciar. Dice que operación no soportada en la línea 50 de hsor. Sí, para mirar que actualice la línea, a ver exactamente, porque es que la línea 50 no tiene, ni siquiera tiene un código asignado ahí, está un comentario frente ahí, pero sigue diciendo que en la voy a construir todo eso, limpiar y construir, a ver si fue, como solo estoy ejecutando, de pronto no está limpiando y construyendo, y ahora sí voy a ejecutarlo, pero ¿por qué me sigue diciendo que en la línea 50? Ah, ya, es que mire lo que se me había quedado acá, no entiendo de dónde salió eso. Él había generado para ese hsor, para ese Hipster necesita solamente el arreglo. Y fíjese que aquí ya sé qué ocurre. Hipster necesita únicamente el arreglo. Hace un ratico yo le dije que generara ese, pero el Hipster ya está aquí usado. Me va a tocar decirle exactamente de dónde. Lo toma y no entiendo el por qué. Voy a hacer como en los otros, le voy a poner el mismo nombre, que no debería. El mismo nombre que la clase. No debería ser así, pero podría tomarlo tal cual estaba ahí. Ahí sí, ya lo acepto.
Ejecutémoslo. De todas maneras lo voy a limpiar y construir para quitarle por ahí todo lo que haya. Ejecutémoslo y ya debe estar funcionando. Si se dan cuenta, si le cambio los valores, está ordenando. Ahora sí vamos a mirar qué hace. ¿Qué hace ese método Gipsor? Recibe únicamente un arreglo. Efectivamente es lo que recibe acá. Lo primero que hace es poner en n la longitud del arreglo. Quisiera escuchar que ustedes me digan qué entendieran de ese método Gipsor, cómo lo interpretaban. Pues yo sé que ya lo entendían, porque yo sé que lo revisan que los métodos de razonamiento más relevantes los revisan en una asignatura anterior, pero de todas maneras, una repasadita. Cuéntenme, ¿qué le analizaron? Los escucho, muchachos. Muchachos, voy a ir escribiendo aquí un arreglo para intentar hacer como un seguimiento, no muy grande. Los escucho. ¿Por qué tantísimo silencio? O sea, ¿por qué tanta apatía a participar? Colaboren. Bueno, entonces ya explico. Tenemos un arreglo cualquiera. Lo que recibe aquí en AR, este sería AR. Ustedes tienen que, por favor, cuando se les asigne una actividad como esta, esto forma parte de la modalidad que el programa tiene de formarlos en aprender a aprender. Y este tipo de actividades se llaman aula invertida. Se les deja precisamente una actividad para que ustedes traten de esforzarse en aprenderla, en entenderla, y aquí se discuta y solamente se resuelvan dudas. Pero ustedes no están poniendo de su parte. Se les deja una actividad y no la revisan. El motivo de la nula participación es ese. Como no revisaban el método, pues dicen, no, no opino para que no se note que no lo revisé casi. Pero es complicado y preocupante eso que al interior del programa se evidencie, y sobre todo ante el público, porque recuerden que esto queda publicado, se evidencia la tan nula participación. Bueno, tenemos el vector arreglo, con cualquier datos adentro. Voy a ponerle unos datos. Esos mismos datos ahorita se los podremos poner allá si quieren para probar. Supongamos 51, 4, 23, 100, 8, 14, 150 y 9. El vector arreglo tiene cualquier cantidad de datos. ¿Qué utiliza este método? Utiliza el concepto de árbol heap, que es un árbol que realmente no existe, en esencia no existe, sino que, por cierto, aquí debí pintar algo adicional, que es que la primera posición del arreglo se desperdicia. O sea, en la posición 0 no se va a poner nada. Ya les ilustro el porqué. Aquí sí es muy importante que escribamos las posiciones. Esto está en la posición 0, esto está en la posición 1, la 2, la 3, así sucesivamente. Porque las posiciones son las que me van a permitir visualizar ese arreglo como si fuese un árbol. O sea, psicológicamente yo lo veo como si fuese un árbol, pero realmente lo que hay ahí es un arreglo. ¿Cómo se visualiza como si fuera un árbol?
que lo que haya en la posición 2i es lo que está en el hijo izquierdo y lo que hay una posición más adelante. Perdón, este arreglo de acá no está desperdiciando la posición 0, ya me acabo de dar cuenta. La está usando y por eso le suma 1 y 2. Entonces tengo que editar. Aquí abajo, al ver esto, me di cuenta que le está sumando 1 y 2 precisamente para no desperdiciar la posición 0. Usualmente uno desperdicia la 0 para que quede 2i y 2i más 1. Pero él puso 2i más 1 y 2i más 2. Lo que quiere decir que no desperdicia la 0 y arranca desde la 0. Entonces tengo que volver a escribir las posiciones. La primera será la 0, la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. 8 datos tenemos allí. Les estaba diciendo que lo que hace es, los datos están realmente en un arreglo, pero psicológicamente él ve eso como si fuera un nodo. Y lo primero que hace es, el primer dato, pensar que ese sería la raíz de un nodo, de un árbol, perdón. Visualiza esto como si fuera un árbol, cuya raíz sería el primer elemento que aparece. El que le sigue, el hijo izquierdo. O sea que habría otro nodo por aquí con el hijo izquierdo. El que le sigue, el hijo derecho. El que le sigue, el hijo izquierdo de este. El que le sigue, el hijo derecho, que sería el 8. El 14, el hijo izquierdo. El 150, el hijo derecho. Disculpen lo feo que me quedó del árbol. Se supone que todos los nodos son igual de grandes. Entonces, 51 tendría por hijo izquierdo al 4. Por hijo derecho al 23. 4 tendría por hijo izquierdo al 100. Por hijo derecho al 8. 23 tendría por hijo izquierdo al 14. Por hijo derecho al 150. Si se dan cuenta, se me está llenando por niveles. Y luego 100 tendría por hijo izquierdo al 9. ¿De dónde sale eso? 51 la raíz. Como le digo, la política que tiene es hijo izquierdo sería 2 por i más 1, donde i es la posición. Como está en la posición 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. O sea que el hijo izquierdo de 51 está en la posición 1. Voy a utilizar no ese, sino esta herramienta. Ahora, ¿cuál es el hijo derecho? Está en la posición 0. 0 por 2, 0 más 1, más 2, perdón, 2. El 23 estaría, que es el 23 que está en la posición 2, sería el hijo derecho. Ahora, del 4, el 4 está en la posición 1. 1 por 2, 2, más 1, 3. O sea que el 100 es el hijo izquierdo. Ahora, para el 4 que está en la posición 1, ¿cuál sería el hijo derecho? Entonces lo mismo. Está en la posición 1. 1 por 2, que es lo que tenemos aquí, 2 por i, donde ahí es la posición que es el nodo, más 1. ¿Eso cuánto me da? 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea que lo que esté en la posición 3, en este caso, eso sería el hijo izquierdo. ¿Y el hijo derecho cuánto me daría? 1 por 2. ¿Por qué 1? Porque el 4 está en la posición 1, más 2. Y eso me daría un 4. Yo usualmente lo hago es con 2i, 2i más 1, pero este autor lo hizo con 2i más 1 y más 2, pero no desperdició la posición 0. Con 2i, 2i más 1 toca desperdiciar la posición 0. Entonces fíjese, en la posición 4 que hay un 8. Por eso es que aquí el hijo derecho de 4 es 8. Luego pasamos al 23, que está en la posición 2. ¿Qué tiene por hijo izquierdo? 2 por 2, 4 más 1, 5. O sea, el 14. Lo queda en la posición 5. ¿Qué tiene por hijo derecho? 2 por 2, 4 más 2, 6. Lo queda en la posición 6, es decir, el 150.
Pasamos al 100. ¿Qué tiene por hijo izquierdo? 2 por 3, 6, más 1, 7. O sea, el 9 que está en la posición 7. ¿Qué tiene por hijo derecho? Ojo con eso. ¿Qué tiene este 100 por hijo derecho? Sería 3 por 2 por 3, 6. Más 2, 8. Pero la posición 8 ya no existe. Por eso ya no se le ve hijo derecho. Esto que está acá abajo se conoce como árbol heap. Realmente el árbol heap no existe como árbol. O sea, en ninguna parte hay nodos que digan tiene hijo izquierdo, tiene hijo derecho y demás. Es un arreglo, pero que usted lo concibe como si fuera un árbol. ¿Está claro eso? Quiero que por favor eso, si no lo tienen claro, me lo pregunten. Nunca vamos a ver dentro del algoritmo un árbol como tal. Lo que estamos viendo es un arreglo. Pero repito, un arreglo que se concibe como si fuera un árbol y que tiene ciertas características. Que el más grande, hay dos tipos de árbol heap. Uno que en la raíz debe estar el valor mayor de todos y otro que en la raíz debe estar el valor menor de todos. Ahorita miraremos este árbol heap, es este concepto de árbol heap, ¿cuál de los dos? Entonces fíjese, hasta aquí está concebido como un árbol, mas no como un árbol heap. Está concebido como un árbol en el sentido de que el hijo izquierdo de 51, si 51 está en la posición 0, estará en la 2 por 0, 0 más 1, 1, aquí. El hijo derecho estará en la 2 por 0, 0 más 2, 2, aquí. El hijo derecho de 4, que está en la posición 1, será 2 por 1, 2 más 1, 3, acá. El hijo derecho estará, como 4 está en la posición 1, 1 por 2, 2 más 2, 4, en la 8 y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Si no se entiende, por favor manifiéstenlo para volver a explicarlo. Porque si no entendemos eso, pues no vamos a entender el método cómo opera. ¿Hasta ahí estamos claros? Muchachos, ¿me oyen? Por lo Sí, menos, ¿cómo? profe. Los demás, gracias, sí. Y los demás, yo tengo la sensación que ustedes, algunos, tengo la sensación que dejan la clase ahí conectada como por manifestar que participaron y se van, porque no dan ningún tipo de interacción. Eso es muy preocupante. Bueno, sigamos. Vamos a hacer aquí una prueba. Por favor, Joan Quintero, cuénteme, ¿usted qué opina? ¿Entendió o no entendió? Lo mismo, pero José González, cuénteme, ¿entendió? Sí, señor. William, Sí, señor. Dylan, o sea que sí están conectados. Bueno, hasta ahí entonces espero que tengan todos claros eso, que esto se concibe como un árbol heap, sin serlo, sigue siendo un arreglo. Ahora, hasta el momento no es heap, eso es lo que quiero que tengan claro. La razón de no es heap es que para ser heap, en la raíz debería estar el más grande de todos los valores y así respecto de sus hijos. 51 es más grande que 4 y 23, pero no es más grande que 150 ni que 100. Si fuese con el más pequeño, aquí debería estar 4. Y los hijos de él deberían ser más pequeños que él, pero más grandes. Este algoritmo creo que trabaja con que en la raíz debe estar el más grande de todos. Y en cada uno de los hijos tienen que haber valores más pequeños que ellos. O sea que, así como está concebido, no se concibe como un árbol, pero no un árbol heap. Esta primera parte del algoritmo se encarga de convertirlo en un heap. Ojo, esa primera parte se encarga de convertirlo en un heap. ¿En qué se fundamenta esa primera parte?
estos nodos son hojas, ¿cierto? Los que puse en verde. O sea, justo de donde está este puntero ¿dónde está? En n medios menos 1. Realmente debería ser en n medios. N ahí vale, es que n vale 8, perdón, porque n es el length, no la posición. Entonces n vale 8, o sea que 100 menos 1 se necesita. Como son 8 datos, la mitad son 4. 4 menos 1, 3. A partir de esta posición 100 hacia atrás, ojo, hacia atrás, fíjese que este for va en reversa. Es donde se necesita verificar si se está violando la condición del árbol heap. Repito, las hojas no violan la condición. ¿Por qué las hojas no violan la condición? Porque, supongamos, si yo veo este 150 como un árbol heap y está él solo, pues él es heap porque no, él es el mayor de todos. 14 es heap porque es el mayor de todos. 8 es heap porque es el mayor de todos. 9 es heap porque es el mayor de todos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué ocurre con el 100? Que a partir de este valor, y por eso es que se pone el puntero aquí, y que I arranca en la posición 3, porque I valdrá 3, arrancará en 3, para este ejemplo, ¿no? Bueno, utilicé el color que no era. Y arrancará en 3. Ya les expliqué por qué. Son 8 datos, o sea que en N hay un 8. 8 dividido en 2, 4, 4 menos 1, 3. A partir de acá, 100, 23, 4 y 51, tenemos que revisar si es un árbol heap. Para eso es este algoritmo que se llama HIFI. Y fíjense que eso es lo que se hace, llamar a HIFI varias veces, empujar. Así se conocen en otras versiones del algoritmo, como el método de empujar. Realmente, ¿qué es lo que hace el método de empujar? Fíjense que le dicen empuje a partir de cierta posición I. En este caso, la primera vez, ¿y cuánto va a valer? I va a valer primero que todo, el primer valor que va a tomar I es el de 3. O sea, empuje a partir de la posición 3. Repito, esto que tengo abajo visualizado como árbol no existe. Lo que existe es este arreglo. Sino que para efectos de explicación yo lo pongo aquí visualizado como árbol. Entonces, ¿qué hace el heap? Tengo ganas como de copiar este pantallazo para no perderlo, y ya una vez copiado, quito lo que hay ahí porque es que esto es estático. Cuando yo pongo la herramienta queda congelada la pantalla. Voy a abrir el Paint para poderlo pegar allí y poder bajar a ver la implementación del HIFI. Listo. Ahora sí ya podemos poner el heap. Tengamos claro que era desde i igual 3 hasta 0 va a llamar al heap. Y ahora sí pongamos lo que hace el heap. El heap, por cierto, es un método recursivo. No sé si ya lo hayan notado. Es un método recursivo. Fíjese que se llama a sí mismo. Donde por acá se llama. Bueno, entonces, ¿qué hace el heap? Vamos a abrir el Paint. Pero tengo que ponerlo por acá. Vamos a ponerlo. De todas maneras, creo que como está dibujado para este lado no me va a funcionar la estrategia. Entonces voy a poner esto para acá. Y esto para acá. Bueno, lo corro y listo. Yo sí me maximizo. Listo. Fíjese, el primer llamado que hacía era
Jiffy. Vamos a abrir la herramienta. El primer llamado sería este. Jiffy sobre el arreglo AR de tamaño y el tamaño que tenga. En este caso, ¿cuántos elementos tiene? 8. A partir de la posición, y la primera vez que lo llamó, él el llamado lo hace desde la posición I, pero este I, la primera vez, para el ejemplo nuestro, vale 3. Porque realmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empujar a partir de este 100 para mirar si su árbol que conforma esto, voy a pintarlo allí, a pesar de que sé que luego eso me va a generar como una intoxicación de imágenes. Pero este su árbol, lo que quiere es revisar, el método lo que quiere es revisar si ese su árbol es heap. Entonces mire lo que hace, utiliza dos variables, L y R, L de izquierdo y R de derecho en inglés. Dice, si el árbol es I, y una variable que dice el más grande. En el más grande pone el valor de I. O sea que en el más grande valdrá 3 en este caso. En L, que es izquierdo, pondrá la posición donde estará el hijo izquierdo. El hijo izquierdo de 3, ¿dónde estará? 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces L lo pone a apuntar acá. Con otro color porque ese color no se nota. L lo pone a apuntar acá. R lo pone a apuntar aquí por fuera. 3 por 2, 6 más 2, 8. Porque no tiene, 100 no tiene hijo izquierdo, si se dan cuenta. Visualizándolo como un árbol. Realmente lo que existe es el arreglo, les insisto muchísimo porque me preocupa que luego de pronto se queden pensando, ¿y dónde estaba este árbol? Lo que hay es un arreglo que se visualiza como árbol y a ese tipo de arreglo se le llama heap. A ese tipo de visualización del árbol le llaman heap. Listo, después pregunta, L menor que N, es decir, ¿sí tiene hijo izquierdo? Sí tiene, porque N vale 8. N es el tamaño del arreglo, recuerden. Quise escribir N igual a 8. Mire lo que escribí. De manera que esta condición es cierta. Fíjense, pregunta dos cosas. Por un lado, pregunta esto. ¿Tiene hijo izquierdo? Y por otro lado, pregunta, ¿el valor que hay es más grande que el del arreglo en el hijo izquierdo? En el hijo izquierdo hay un 9. 9 no es más grande que 100, o sea que esto es falso. En caso de que fuera verdadero, pondría a este Lars a poner lo que tiene L. ¿De acuerdo? Luego pregunta, ¿tiene hijo derecho? Este no tiene hijo derecho. Aquí viene y pregunta, si el que yo considero el más grande de todos es distinto de I, resulta que sigue siendo I, porque aquí no se violó la condición, 100 es más grande que su hijo. Como no, viene y entra y termina. Este es el caso de paradas. Si entra el if, vuelve a hacer un llamado recursivo. De manera que este es su árbol que tengo aquí en amarillo, que realmente no es un árbol, sino es este arreglo, hasta ahí no está violando la condición del heap. ¿Qué ocurre? Que como él ya no violó, pues él tiene que seguir. Voy a tratar de borrar esto para no contaminarlo todo. Como él ya no borró, él decrementa el for. Recuerden que estábamos en un for. Básicamente lo que estábamos haciendo era algo así como for. Ahí no se nota porque el heap se llamó, pero lo que teníamos es for para ahí que arranque desde la mitad de los datos menos 1. Bueno, era con n minúscula. Que llegue hasta dónde? Hasta 0.
que se decremente de 1 en 1. Eso es lo que hace ese for. El primer valor de i, ¿cuál fue? El de 3. Como se decrementa de 1 en 1, ahora ¿de dónde va a empujar? De 2. O sea que ahora va a empujar a partir de este valor, del 23. ¿Qué quiere decir eso? Que va a revisar si este es su árbol es heap. Y fíjense que en este caso sí va a cambiar un poco, porque no es heap. Para que sea heap, el 150 debería estar aquí arriba, porque es el más grande de los tres valores. Entonces vuelve y juega. Empieza el algoritmo. Hace un llamado. En este caso, ¿cómo será el llamado que hace? Llamará a Jiffy. Le pasará el arreglo, le dirá de qué tamaño es el arreglo, pero le dirá que empuje a partir de la posición 2. Esta posición 2 donde está el 23. Él entra y aquí en largues, ¿qué valor va a poner? El del i, o sea, un 2, diciendo que el más grande está en la posición 2, el más grande de todos los que conforman ese subarbo. En L, ¿qué va a poner? 2 por 2, 4 más 1, 5, la posición 5. En R, ¿qué va a poner? La posición 6, porque en las posiciones 5 y 6 son donde están los hijos izquierdo y derecho de ese nodo. Luego pregunta, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. Lo que hay en el hijo izquierdo es más grande que lo que hay en el que en la posición del que hasta el momento yo considero el más grande de todos. El más grande de todos considero que es la posición 4. Perdón, 2. En la 2 está un 23. 23 es más grande, L, perdón, que es 14, es más grande que 23, falso. Entonces no entra a este if. Bien al otro. Pregunta, ¿tiene hijo derecho? Sí. Sí, porque R, que vale 6, es menor que N, que vale 8. Lo que hay en la posición 6, un 150, es más grande que lo que hay en la posición 2, que es el papá. Sí. Como si es 150, fíjense lo que hace. Es muy importante que nos demos cuenta aquí qué hace. Cambia largas. Aquí viene y guarda la posición R. O sea, aquí voy a ponerlo con azul. Aquí puso un 6. ¿Qué indica ese 6? Que el más grande de todos apunta acá. Luego viene y pregunta si largues es distinto de i. Y efectivamente lo es. Fíjense que en i, ¿qué hay? En i hay un 2. Y en largues hay un 6. O sea que el más grande es este 150 con respecto de 2. Entra y esto que hace aquí sencillamente es un intercambio. Fíjense que utiliza una posición temporal y los intercambia. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa? El 150 donde estaba el 23